Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cuánto nos sentimos felices en esta hermosa mañana? ¿Cómo me ven? Al 100 y pasadito. Yo a ustedes los veo muy bien, los veo excelentes, los veo al 100 y pasaditos. Lamentablemente no he estado al 100 por cuestiones de salud, pero he estado pasadito de la misericordia y las bendiciones de nuestro Dios. Así que en esta mañana nos gozamos al estar aquí junto a ustedes para trazar esa palabra que Dios ha permitido o nos ha permitido compartir. Muy bien, mis hermanos, veía algunas sonrisas, algunos ojos cruzados. Siempre que a este servidor le toca este privilegio de compartir la palabra de Dios, tengo un himno tema, tengo un himno especial, tengo un himno base. ¿Cuál es? Grande Jehová. El himno número 75 me encanta. Es un gozo para mí cantar ese himno. ¿Y por qué lo escojo siempre? Porque no veo otra manera de describir lo grandioso y lo poderoso que Él es. Quiero exaltarle, quiero glorificarle. Y no es solamente a través de las palabras, sino que debe ser con todo nuestro ser. Ese es mi deseo. Por eso, desde el momento en que escuché ese himno, por eso desde el momento en que me hicieron sentir ese himno, en el momento en que el Espíritu de Dios trajo ese himno a mi vida, ha sido un ícono, ha sido una base, ha sido algo especial para mí. Por eso, cada vez que tengo la oportunidad, tocamos ese himno número 75. Y precisamente en esta mañana, acorde a ese himno, tocamos una lectura y espero que no se nos pase o no se nos olvide. La encontramos allí en qué libro? Primera de Corintios, donde nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿para quién? Para exaltarnos nosotros, para mostrar lo bueno que somos, para mostrar lo talentoso que somos. No, que se haga para la gloria de Dios. Que se haga para la gloria de Dios. Cuando estábamos nosotros pequeños, cuando digo nosotros, me refiero a mis hermanos y a mí, cuando estábamos allí en casa, había una costumbre a realizar. Todas las tardes que mi papá llegaba a casa, antes de llegar ya mi mamá sabía más o menos el horario, así que ella prendía el fogón, no puedo decir prendía la estufa porque no era estufa, era el fogón de leña. Ella lo prendía y colocaba allí sus ollas y colocaba agua a calentar. Todas las tardes era la misma situación. Colocaba agua a calentar. Con un fin, con un propósito, que ya luego nosotros entrábamos en escena. Cualquiera de los tres hombres, sea mi hermano mayor de los hombres, el que le seguía, o ese servidor, que es el último de los tres o de los seis. ¿Cuál era nuestra función luego que mi mamá calentaba el agua y que mi papá llegaba? ¿Cuál creen ustedes? Lavarle los pies a mi papá. Él llegaba siempre, él tenía algunos problemas de los callos, le llamo callos todavía, ¿verdad? Como todo va cambiando, yo pregunto, los callos del papá, había que lavarle, había que restregarle bien, había que... Y eso era algo especial. Todas las tardes hacíamos eso. Un día le tocaba al uno, el otro día le tocaba al otro. Pero ¿saben qué es lo que me llama o me trae a mí a colación este tema, en este momento, esa experiencia? Que no era algo, aunque para muchos, el lavarle los pies a otros y en las condiciones que los presentaba mi papá, no era una incomodidad para nosotros, era un placer, era un gozo, pues así nos lo había enseñado. Allí, de hecho, cada día tenía uno de los tres le hacía, pero a veces, yo lo quiero lavar hoy, o yo se lo lavo hoy, o dejármelo lavar los pies hoy. ¿Por qué creen ustedes que pasaba eso?
¿Por qué era un gozo para nosotros? El hermano Egidio allá dice, porque amaba a mi papá. Pero uno del muchacho, 5 años, 6 años, 8 años, o sea, sí, nos gustaba y le hacíamos allí, pero había una motivación especial. Sí, había una recompensa. Siempre que lavábamos los pies a papá y a mi papi, él traía algo especial para la persona que le tocaba. Y nosotros allí estábamos, a pesar de que era un momento quizás para muchos no agradable, nosotros lo hacíamos. Y mientras lo hacíamos no estábamos pensando en el callo que le estábamos arrancando o que le estábamos allí, no. Simplemente estábamos pensando en lo que venía luego. Pero era un gozo, era un placer. Lo hicimos por muchos años. Por muchos años. Creo que tenía yo la edad más o menos de 13 años o 14 años, la última vez que le lavé los pies a mi papá. Ya después de ya me había casado, ya inclusive había nacido Aarón cuando volví a lavarle los pies a mi papá, ya por asuntos de salud. Y no solamente lavarle los pies, sino bañarlo y demás. Pero era un gozo y era un placer realizar esa actividad. Otra experiencia que me llama mucho la atención cuando estaba pequeño era el ir a la iglesia. Nos desplazábamos de un lugar a otro, de un lugar bastante distante. Íbamos a la iglesia de la Esperanza, que era en el barrio de la Independencia, allí en Cali, cerca de Puerto Rellena. Pero nosotros vivíamos acá donde era antes el control del Verde Plateada. Estoy hablando del barrio El Puntaje, ahí cerca de la estación de Calipso. Y desde acá nos desplazábamos allá cerca a Puerto Rellena. Y nos íbamos a pie. El desplazamiento era a pie. Pero nosotros no anhelábamos sino que llegara el día sábado para ir a la iglesia. Ay, pero a pie, sí, nos íbamos a pie. Pero ¿cuál era el gozo de nosotros ir a la iglesia? Y caminando. ¿Saben? Mi mamá se ingenió algo especial, el Espíritu de Dios trajo a la mente, mi madre, tener una estrategia para que nosotros anheláramos ir a la iglesia el sábado, así fuera caminando. Cuando ya íbamos llegando a la iglesia, nosotros el corazón iba palpitando, porque se acercaba el momento en que íbamos a encontrar el dulce que había por allí. Mi mamá mandaba a mis hermanas mayores adelante y nosotros íbamos atrás, y ellas dejaban caer unos dulcecitos disimuladamente. Y siempre por ese sector encontrábamos unos dulces. Y nosotros éramos contentos con ese dulce que encontrábamos ahí, el caramelo Noel o el turrón de coco. Y siempre, y era casualidad, ¿no? Decía uno de muchacho, ¿no? Siempre por el mismo sector. ¿Y saben? Nosotros éramos pequeños, ¿y qué quiere un niño siempre? Que lo lleven, cuando toca caminar, que lo lleven ¿qué? Pero mi mamá a pie, porque si nos íbamos cagados no íbamos a encontrar el dulce. Así que la estrategia era que camináramos para que pudiéramos ¿qué? Encontrar. Y era un gozo, era un placer, a pesar de que tocaba caminar distancia, pero siempre había allí el gozo. ¿Por qué traigo estas dos historias en esta mañana? Porque precisamente, hermanos, hay dos textos en la palabra de Dios que me llevan a mí a reaccionar en cuanto a una frase que se habla cotidianamente o se menciona muy común. Y esa frase en estos días la hablaba con mi hijo. Hay una frase muy común que dice: el deber antes que ¿qué? Que el placer. ¿La han escuchado? El deber antes que. ¿Y qué significa el deber antes que el placer? Hacerlo correcto. Bueno, ¿qué más? El deber antes que el placer. ¿Qué significa? Llevar un orden para las cosas. ¿Cómo? Negarnos a nosotros mismos.
más que el deseo. Que la razón prima más que el deseo. Muy bien. ¿Saben? Esa frase yo la he cuestionado muchas veces. El deber antes que el placer. ¿Y cuál es la corrección que yo hago en casa y que yo le hago a mi hijo? ¿Cuál es? El deber con placer. No el deber antes que el placer. Porque si nos acostumbramos siempre a hacer las cosas obligadas, a hacer las cosas porque es que tengo que hacerlas, pues pronto las voy a dejar de hacer, o siempre voy a hacer las cosas como obligadas. Siempre. No, es que primero va el deber antes que el placer. Y por eso hay muchas personas que se la pasan toda la vida ¿qué? Trabajando. Porque es que es la responsabilidad lo primero. Porque cuando estás en casa trapeando, barriendo, arreglando, ¿por qué objetivo lo haces? Para que haya limpieza, para que tu familia esté bien, pero ¿por qué tiene que estar en algún momento el esposo o el hijo allá afuera y nadie se puede mover arrinconados? Y está la atención porque acabo de trapear y nadie me puede pisar. O sea, el deber abarca ¿qué? Responsabilidad. Sí, yo tengo que ser responsable, pero en la responsabilidad que yo hago o que yo cumplo, debo sentir también ¿qué? Placer. No es servir un almuerzo, no es servir ahí la comida y que coman, sino que debo hacerlo con gozo, con placer, que lo que se come lo puedan disfrutar. Y sentir la alegría de lo que te están comiendo ahí, lo preparé con amor. O sea, el placer debe acompañar siempre el deber. Si nos apartamos, si nos separamos, hermanos, vuelvo y digo, nos vamos a acostumbrar a ser responsables, pero nunca a disfrutarlo. ¿Nunca a qué? A disfrutar. Y yo trato en casa de que las cosas sean así. Sea deber, pero con placer. Si no practicamos, si no es deber, vuelvo y lo digo, lo vamos a hacer o lo vamos a acostumbrar a las cosas obligadas o sin sabor, porque toca, porque así es. ¿Por qué vengo yo a la iglesia? Porque es mi deber. ¿Por qué llego yo temprano a la iglesia? Porque es el deber. ¿Por qué yo hago mi culto en la mañana? Porque es el deber. ¿Por qué yo hago la visitación? Porque es el deber. O sea, una vez más, si no hay placer en lo que hacemos, ese deber simplemente es una obligación. ¿Me doy a entender? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, vayamos a la palabra de Dios. El Salmos 37:4 me llama mucho la atención porque me da la clave a que las oraciones, a que mis deseos, a que mis planes, a que mis propósitos se puedan llevar a cabo. Dice el Salmos 37:4, perdón, de la siguiente manera. Deleítate, ¿lo encontramos? Ok. Deleítate, ¿cómo dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es mi deber traer el diezmo. Es mi deber sostener la casa de Dios. Pero si yo me deleito en eso, ¿no creen que es mejor? Dice, deleítate ¿en quién? En Jehová. Deleítate en Jehová. Es decir que cuando yo me deleito en Jehová, cuando yo me deleito en la presencia de Dios, cuando yo me deleito en los caminos de Dios, entonces Él va a conceder que cuando usted manda al muchacho a lavar los platos y él está de grosero, remurguñón y tira las cosas y hasta quiebra el vaso de su pocillo preferido, cuando él termina, usted le dice,
Papi, venga, vaya a comprar este heladito. Se lo ganó. ¿Así le decimos? O vamos a pasear un ratico, ¿qué? ¿Le decimos así? Ah, pero cuando él va y cumple ese deber con gozo, con alegría, y te lo secó, lo limpió, lo organizó ahí, ¿y qué más te ayudó, mami? Dice, wow, este muchacho, ¿sí o no? Deleítate ¿en quién? En Jehová, y Él concederá los deseos de ¿quién? De tu corazón. Es algo especial, hermanos. Es algo especial. Por eso, como decíamos en el himno 75, te alabaré con todo mi ser. Y alabarle es con todo nuestro ser realmente. No es cantar. El cantar es una de las maneras de ¿qué? De adorarle. Y hay muchas maneras de adorarle. Pero con nuestro ser, con nuestro testimonio le adoramos, le glorificamos, le exaltamos. Pero miren lo que dice el Salmos 37:4. Dice, deleítate. ¿Qué es deleitarse? ¿Cómo? Alegrarse, disfrutar, gozar. ¿Verdad? ¿Y por qué dice luego a sí mismo? Deleítate a sí mismo. Ese a sí mismo que se menciona después de deleitarse me da referencia a algo que había dicho que antes o algo que se había mencionado antes. Por eso no podemos tener un texto sin contexto. El versículo 3 nos venía hablando de confía en Jehová y haz ¿qué? El bien. Confía en Jehová y haz el bien. Y cuando confiamos en Jehová y hacemos el bien, trae una recompensa. Y habitarás, en la tierra y te apacentará la verdad, de la verdad. Deleítate a sí mismo. Es decir, así como debes confiar en Jehová y así como debes hacer el bien, debes de ¿qué? De gozar. Es decir, no es solamente hacer el bien, no es solamente confiar, sino que debo también ¿qué? Debo también ¿qué? Deleitarme. Debo también gozarlo. Debo también ¿qué? Disfrutarlo. No es solamente venir a la iglesia los sábados, sino que debo venir ¿con qué? Con gozo. No solamente sentarme a estudiar la lección, sino que debo hacerlo ¿con qué? Con gozo. No he hecho ni la devoción matutina en la mañana, antes de salir de casa. ¿Ya oraste? Sí, ya oré. Pero ¿cómo lo hice? ¿Por costumbre? ¿Por deber? ¿Cuántos salimos de casa sin orar? Muy pocos. ¿Cuántos salimos de casa con una oración? Nos gozamos en esa oración al hablar con Dios. O simplemente la rutina. ¿Sí es lo que nos dice? Confía en ¿quién? En Jehová. ¿Y haz qué? El bien. Deleítate a sí mismo. Como confías en el Señor y como haces el bien, debes gozarte al hacerlo. ¿Por qué compartes con los demás? Porque el Señor dice que compartamos, porque es mi deber darle al hambriento, porque es mi deber cubrir al desnudo, porque es mi deber visitar al enfermo, o porque siento gozo y placer cuando el Señor, o cuando siento gozo y placer al cumplir la misión que el Señor me da. Una cosa es hacer las cosas y otra cosa es gozar haciendo ¿qué? Esas cosas. ¿Creen ustedes que debemos gozarnos al hacer las cosas? Debemos gozarnos. Si no nos gozamos, simplemente es que formalismo. Es mero formalismo. Pero la esencia, como dice el apóstol, parafraseando uno de los textos, está lejos de nosotros. Estudiamos la palabra de Dios, pero la esencia de ella está lejos. Otro texto que me llama mucho la atención, y no es solamente un texto, sino un capítulo completo, es el Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, yo diría
el título que aparece en este salmo es El justo y los pecadores. Si a mí me dieran a renombrar este capítulo, yo le colocaría la clave del éxito. ¿Saben por qué yo le colocaría la clave del éxito a este capítulo 1 de Salmos? Porque lo que dice allí me dice que si yo lo hago tal como está allí, si yo cumplo, si yo obedezco, si yo lo realizo de esa manera, voy a tener éxito en todo lo que haga. Miren lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace. Clave del éxito, ¿sí o no? Clave del éxito. Me dice algo muy especial y quizás nosotros nos evaluemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no le hace caso a lo que la gente dice en la calle, a las malas compañías. Bienaventurado o dichoso el que no anda metido en cuentos, en chismes. Y de esa manera nosotros podemos evaluar y decimos, bueno, yo no ando bien. Espectacular. ¿Qué nos decía el Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo, ¿qué? Y el versículo 3, ¿qué nos decía? Confía en Jehová y haz, ¿qué? El bien. ¿Y cuántos que hacemos el bien? ¿Han encontrado ustedes a muchas personas que dicen, yo no hago mal a nadie, yo no me trae mucho tampoco, yo no soy medio, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago mal a nadie? ¿Creen que eso es suficiente? No es suficiente. Muchos hacen el bien, pero eso no es suficiente. Miren, hay muchos artistas, hay muchos futbolistas, bueno, hay mucha gente de la farándula de este mundo que mensualmente o anualmente entregan en caridad millones y millones de dólares. Suplen alimento a miles y miles de niños. ¿Creen ustedes que eso está bien, sí o no? Sí. ¿Pero eso es suficiente? O sea, hacer el bien está bien, pero no es suficiente. Así que si tú crees, mi querido hermano, mi querido amigo, que estás bien porque estás realizando muchas de las cosas que el Señor te está diciendo, no es suficiente. Si tú no lo haces solo por compromiso, si tú lo haces solo por cumplir, si tú lo haces solo porque, pero no porque lo sientas, no porque lo disfrutes, es mero formalismo. El punto clave, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está. Una vez más nos habla de qué, de deleitarnos. ¿Y en qué se deleita? ¿En la ley de quién? En los mandamientos de Dios. Ahí está su delicia. Todo lo que yo hago, lo hago porque me gozo. Y me gozo porque el Señor así lo quiere. ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? Porque mi mamá me trajo. ¿Por qué? Porque es que me invitaron y ya no aguantaba más eso. ¿Por qué lee la Biblia? Porque es que, ¿por qué? Porque siempre va a haber un porqué. Pero ojalá ese porqué sea porque me gozo y me lleno al hacerlo. ¿Has disfrutado de hacer algo en esta vida? ¿Hay algo que te llena en esta vida? Sí, hay muchas cosas que no. ¿Quiénes disfrutan jugando un partido de fútbol? ¿Lo disfrutan o no lo disfrutan? Sí. ¿Cuántos disfrutan viendo un buen programa? Sí. ¿Cuántos disfrutan cociendo? ¿Cuántos disfrutan cocinando? O sea, hay muchas cosas que disfrutamos y que nos gozamos en hacerlas. ¿Sí o no?
Sí, es un deleite. Ese mismo sentimiento es que debemos hacerlo o colocarlo en ciertas cosas. ¿Qué decía la lectura bíblica? Pues dice, así mismo, así como nos dedicamos a otras cosas, así mismo dedícate a Jehová. Y en todo lo que hagáis. Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de ¿quién? Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. ¿Y saben cómo le damos gloria a Dios? ¿Cómo le damos la gloria a Dios? Dice en 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7. Es un texto que podemos tomar en esta mañana y aplicarlo a lo que estamos hablando. El contexto nos habla de diezmos, ofrendas, de separar al Señor, pero abarca más que unos pesos. Porque ¿será que Dios necesita nuestro dinero? Así que el concepto del cual nos habla este contexto va más amplio, va más allá. Miren lo que dice. ¿Qué dice? 2 de Corintios 9, 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿Dios ama a quién? Dios ama al que da. Dios se goza, podemos traducir la palabra, Dios se goza con el que da. No, Dios se goza con quién? Con el que da con alegría. No es lo mismo que te den algo a que te lo den con gozo, con alegría. ¿Cuántos se les quita el hambre cuando simplemente le ponen ahí el plato de comida? ¿Están cumpliendo con el deber de servirle la comida, sí o no? Pero ¿se le puede quitar el hambre a uno cuando lo recibe de esa manera? O sea, cuando se da con alegría. Si tú vas a compartir con alguien, dalo jugoso, con alegría. Señor, tengo hambre, me gasto un pasito. Dele un pancito, pues dele una gaseosa. O sea, cuando damos con gozo, damos con alegría. Dios se goza con el dador que. Ahora, vámonos a qué damos. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Qué tenemos que dar nosotros cotidianamente? Continuamente, ¿qué tenemos que dar? En los hogares, en la iglesia, hablando eclesiásticamente, es decir, en todos los asuntos de la iglesia y aspectos espirituales, tenemos deberes. En los hogares tenemos deberes. Y cada uno, desde el más niño hasta el más adulto, tiene unos compromisos y unos deberes. ¿Qué estamos dando nosotros y cómo lo estamos dando? Desde el esposo, aunque ahora en la mayoría de los hogares, o en casi todos los hogares, en nuestro tiempo, tanto el hombre como la mujer deben de salir a trabajar. Pero el esposo que debe traer el sustento de la casa, no decir, ahí está lo de la semana, ya cumplí con mi parte. Tampoco la mujer debe decir, ahí está su almuerzo, ahí está la ropa, ahí está eso, porque ya cumplí yo con él. Debemos de hacerlo ¿con qué? Con gozo. ¿Qué estamos haciendo? El muchacho que tiene que ir a la tienda, ¿va renegando? ¿Debe ir renegando? ¿Saben? Algo que está en la mente nuestra es el deber antes que el placer. El deber antes que el placer. Y que yo debo ser responsable. Pero ¿qué es la